La glándula pineal. Funciones y partes de los dos hemisferios del cerebro. Hemos escuchado, dicen los médicos que esto no es cierto, sin embargo, se ha comprobado psicológicamente, por otro lado, que sí es cierto. Y si nosotros observásemos un árbol sefirótico, un árbol de la cábala, podemos corroborar que todo es por medio de la dualidad. Nuestro cerebro está partido en dos partes y exactamente al centro es donde se encuentra la glándula pineal. Esas dos partes, causalmente con el árbol sefirótico de la cábala, tiene el lado izquierdo de nuestro cuerpo, que vendría a ser la parte masculina y de la misericordia, y por otra parte la mano derecha, que viene a ser la parte femenina o del rigor. Aquí encontramos en las funciones del cerebro la parte izquierda de nuestro cuerpo, que nos da toda la parte artística, lo que es el sentido musical, la apreciación de las formas tridimensionales, comprender y entender y sentir el arte, lo que es la intuición y la imaginación, que controla la mano izquierda, pero es el hemisferio derecho, ya que se intercala los laterales al bajar del hipotálamo. Y nuestra mano derecha, que está dentro de nuestro control de nuestro hemisferio izquierdo, lo que es el lenguaje hablado, la capacidad numérica, lenguaje escrito, lectura y razonamiento. En esas primicias básicas y muy elementales es como se divide el cerebro a grosso modo, para hacerlo de una manera más entendible. Los hermanos me comprenderán bien por qué tenemos aquí las columnas de la sacerdotisa del tarot. Y aquí podemos entenderlo de esa manera para inicialmente poder comprender por qué un lado es de una manera y el otro es de otra manera, ¿no? Nuestro hemisferio derecho controla el lado izquierdo y al inconsciente. El centro controla a todo lo que es la parte del subconsciente, precisamente donde se encuentran la hipófisis o glándula pineal, la epífisis o pituitaria y la rima, las tres glándulas que junto al tálamo e hipotálamo dan forma a esa estructura del pensamiento en la mente. La glándula pineal la vamos a colocar en la parte superior, la glándula rima del lado izquierdo y la glándula pituitaria del lado derecho, para de alguna manera ejemplificar los tres niveles que tiene la mente. La parte consciente, que nos ayuda en la parte de toma de decisiones, nuestros deseos y razonamientos, la mayor parte del día hablando del hoy. La parte inconsciente, que es la parte primitiva, nos aleja del peligro y nos acerca al placer de la ahorita siempre alerta. Y el subconsciente, sentimientos, acceso a las experiencias pasadas, y actúa actúa cuando no comprendemos algo y es inducida por agentes externos en ocasiones de forma nociva, al obligarnos a actuar por impulsos. Ahí nos viene a colación entender de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, ¿no? Aquí ejemplificando en este esquema masónico, donde tenemos aquí el frontispicio en la parte central, el ara, y tenemos
repetidamente las dos columnas de la sacerdotisa del tarot. Aquí nos habla un poquito de la correspondencia en el símbolo y se patentiza en el subconsciente, siendo con ello la evolución del pensamiento y de la mente en función de la edad del masón o de cualquier persona profana. Con el símbolo y la conjunción, con el crecimiento espiritual y mental, con la muerte y renacimiento en cada estado de conciencia, en cada ceremonia, hasta hacer lograr visible la columna invisible de las dos visibles. Aquí tenemos, para mis hermanos comprenderán, pues, el 1, el 2 y el 3, ¿no? El bien, el de juntos y el de muy bien, ¿no? Aquí entendemos esos tres niveles de conciencia, sin irnos más a la supraconciencia y a todos esos niveles de estados alterados de conciencia, cualquier otra evolución a lo largo de la conferencia. No vamos a hablar más de ese tema, ¿no? Aparentemente el consciente e inconsciente van en distinto sentido, pero no es así, porque aquí lo podemos ver en el ideograma, que la flecha está apuntando para un sentido y el otro en sentido inverso. Tomando en cuenta que el ideograma tienden a girar en torno al subconsciente. Al centro en este ideograma podemos ver este punto que representa la chispa divina, esa parte que nos asemeja a imagen y semejanza del Eterno, del Creador. Vemos alrededor el círculo en el que gira el universo y vemos las dos columnas aquí nuevamente, que son la dualidad y son los dos hemisferios. Y estamos representando que esto va girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí en este otro ejemplo que está aquí, una imagen, de alguna manera aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, que es diferente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de católico. ¿Por qué? Porque esto se sublima a una parte más allá de cualquier universo, sino de cualquier multiverso. Dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Y aquí está la perfecta Trinidad del Tetragramatón, que es el nombre de Dios. El flúor que encontramos en el agua, pastas de dientes y muchos productos que utilizamos diariamente contribuyen a la calcificación de la pineal. Por ello, la importancia de la alimentación alcalina y sin flúor, bebiendo agua purificada y empleando pastas de dientes sin flúor, utilizando el agua de la llave como enjuague nada más, y así permitir este intercambio cerebral entre los dos hemisferios y poder activar la pineal, la rima y la pituitaria de manera simultánea, porque así es como trabajan las tres en conjunto, como esa trinidad que acabo de mencionarles anteriormente. Aquí tenemos una ejemplificación del hombre, la mujer y al centro las alas que dan el espíritu al hombre y a la mujer. Parte del símbolo se aprecia claramente en esta ejemplificación muy simple entre un corte distal, no es distal, creo. Discúlpeme si tengo ahí un error. Del cerebro, comparándolo con el ojo de Horus, hijo de Ra. Otro símbolo que forma y da sentido al triángulo está formado por las glándulas al estar incrustado en nuestro cerebro. Y aquí lo podemos ver en el ojo de Horus, y aquí está la glándula pineal, que es una glándula muy pequeñita del tamaño de una nuez. Y es por ello que seguramente los egipcios conocían de todos esos secretos.
¿Dónde pondrá Dios el secreto mejor guardado para que el hombre no lo encuentre? Simple, en él mismo. Aquí don Leonardo da Vinci nos ejemplificó de una manera muy bella en ese hombre de Vitruvio, la estrella de 5 puntas o de 6 puntas. Y nos define ahí esa trinidad y esa perfección que existe de conjunción en el interior del ser humano. En esta gráfica, permitidme, en esta gráfica que nos es muy familiar a todos por la forma. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la estrella de David, mal llamada estrella de David porque es la estrella de 6 puntas. Y aquí tenemos al ser superior en el centro. En la parte superior la creación de un cuerpo de luz, el desarrollo espiritual y después el mental. Bajamos hacia el despertar de la conciencia, al servicio y entrega, y por último a un equilibrio energético. Que eso nos hace cierta relación también con Cábala. En esta parte de la creación de luz está primero la conexión con las jerarquías y conexión planetaria como base hacia la ascensión. Por parte de este desarrollo mental que tenemos nosotros aquí, tenemos implícito el universo multidimensional y las leyes universales para comprender la realidad del ser. En el desarrollo espiritual tenemos como parte fundamental los actos de interiorización y actos de unificación para poder dar origen al amor incondicional. En el servicio y entrega está el servicio misional y el servicio comunitario para poder dar un servicio planetario. En el despertar de la conciencia tenemos que tener un plan individual y después un plan colectivo como especie humana para tener un plan cósmico de ese despertar de conciencia. Y para poder tener ese equilibrio energético tenemos que tener limpieza y purificación del cuerpo, del alma, del espíritu, de la mente, para poder canalizar las energías. En esta gráfica nos muestra esas cualidades que el hombre tenemos al ser superior y los complementos de superación ontológicos, como la creación, el desarrollo mental, el espiritual, servicio y entrega, despertar de conciencia y equilibrio energético que acabo de mencionar, lo cual coincide con los símbolos en las logias simbólicas para los que son masones, aunque no seamos capaces de verlos por ese velo que llevamos ante los ojos interiores del subconsciente, debido a ser endógenas generadas desde el interior. Y aquí viene la etimología griega de la conciencia, que viene del cum, conjunto, unión, igualdad, y del griego ciencia, que significa saber. La etimología latina es con, convergencia, reunión, igualdad, ciencia, saber. Entonces, pues saber esa conjunción o conocer esa conjunción y esa igualdad que nos da y nos presenta el ser superior para poder ascender en esa escalera de evolución. Hemos escuchado muchas veces lo que aquí se ilustra en esta gráfica, que solamente el 10% de nuestro cerebro es el único que funciona y el otro 90% estuviese como dormido o apagado, lo cual no es así. El 10% lo ocupa el consciente y el 90% restante lo ocupa, por una parte, el centro del instinto y el deseo, el centro del gusto y el disgusto, el centro del temperamento, el del talento, la cuenta del tomar y dar y el de la inteligencia. Y vendría esa pregunta, ¿podemos hacer funcionar más del 10% del cerebro y tratar de usar el 100%? Claro que sí, solamente tenemos que reprogramar nuestro cerebro.
Para poder reprogramar el cerebro hay que entender la dimensión primaria del cerebro. En la parte frontal, aquí vemos en el número 1 y en el número 6 a la glándula rima, que eso vendría a estar en la parte frontal de nuestro cerebro. Si se conectan las tres glándulas, se podrá reprogramar el cerebro para hacerlo funcionar al 100% de manera consciente, que están ejemplificados aquí con estos tres puntitos negros, las tres glándulas en diferentes alturas. La pineal recibe primeramente la información. Entonces aquí vamos viendo que en el gris oscuro tenemos las gónadas, el sacro, el antagonismo y el sentido, como centros energéticos de las glándulas, de los sentimientos y de los pensamientos. Entonces aquí es donde generamos esa parte. En la parte número 6, dentro de la rima, está el timo como glándula, el centro energético, está el chakra cardíaco o coronario aquí del corazón, los sentimientos de amor y claridad, que como muchas veces decimos, es que el corazón siente, claro, porque tiene terminaciones nerviosas y están conectadas con esta glándula del timo. Después tenemos en el número segundo punto, la pituitaria, bueno, eso va más adelante. En el número 2 de este color gris, en la parte trasera del cerebro del lado izquierdo, tenemos ahí todo lo que son las glándulas adrenales. Aquí está lo centro energético básico y los sentimientos de la sobrevivencia y pensamientos, lo que vendrían a ser las consecuencias de nuestros actos. Ahí es donde razonamos esa parte. En el número 7, en color amarillo, está la pituitaria. El centro energético es el ajna, los sentimientos de creencia y los pensamientos que nos brinda esa parte es la definición. Luego, la parte 5 viene a ser en color verde, es la glándula tiroidea. El centro energético lo encontramos en la laringe, nos da la libertad de conciencia y de expresión y la legitimidad de transparencia como pensamiento. En el número 9 tenemos de color blanco la glándula pineal, ahí está ubicada, aquí en este punto, está conectado. Tenemos el centro energético coronario también, del corazón, los sentimientos de orden y ecuanimidad, y los pensamientos de creencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando el pensamiento de creencia, el sentimiento de creencia llegan al corazón. ¿Por qué? Porque automáticamente ahí estamos a merced de los fementidos. En el 3 y 4, estas dos glándulas que tenemos aquí, 3 y 4, está el páncreas y el vaso, que controlan el plexo solar, donde tenemos gran cantidad de nuestros órganos. Aquí vemos lo que es la causalidad como sentimiento y la relatividad como pensamiento. Entonces, ¿cómo funcionan estos tres puntos en concordancia y en ese funcionamiento perfecto que tiene nuestro cerebro? La pineal recibe la información del exterior, de los medios externos, como los 5 sentidos que tenemos básicos, que son los sentidos animales. La pituitaria recibe y procesa esa información. La rima capta las imágenes tanto visuales como mentales, discriminando lo bueno y lo malo. Y se conecta completamente el subconsciente, brindando información inimaginada, completa y que queda improntada de manera permanente en el mismo subconsciente. Esa es la manera de programar el cerebro. Y esas tres forman el triángulo de luz. Algunos conocerán lo que es el triángulo de Lu, de los 9, de los 12 y de los 15, que a algunos por ahí les sonará esa métrica, ¿no?
Entonces aquí tenemos la glándula pineal que está ubicada en este punto rojo-rosa, que una vez activada y comunicada con el universo, esta glándula forma su cordón umbilical uniéndose al universo. Su alimentación energética ya no será generada por el ser, sino por el universo, que lo nutre de energía elevada. Al estar alimentado por una fuente superior, se convertirá en un ser cósmico. ¿Qué nos quiere decir? Que la pineal es donde realmente se está alojando nuestra alma. Nuestra glándula pituitaria es esta de aquí abajito, color amarillo. Su verdadero nombre es Titutarot, nombre dado por los antiguos lemurianos. Titú, el todo, el tarot significa conocimiento. Está ubicada en la parte baja del cerebro y su función consiste en mantener al cerebro físico en condiciones estables y hacer que la energía, materia, responda a las órdenes del cerebro que la manda por el sistema nervioso a la energía materia. El cuerpo materia, hombre, es un universo. El trabajo de esta glándula es estabilizar los tres cuerpos, el cuerpo material, la psique y la mente, a través de los sentidos. El cuerpo materia percibe el exterior, la glándula pituitaria absorbe esas energías o pensamientos, o energía pensamiento, las sopesa, las valora, las estudia, las clasifica y las distribuye. Si son positivas, las pasa a la glándula rima, que está aquí al frente de color azul, que los ordenará colocándolos en las zonas respectivas, y si son de alta calidad o son buenas, las pasará a la glándula pineal de regreso, diciéndole, ok, pasó la prueba y adelante, ya puedes transmitirlo al resto del cuerpo. Si son energías y pensamientos enfermos, la glándula rima no las absorberá. Entonces, estas energías y pensamientos clasificados como energías dañinas irán a la zona 1-2 del cerebro, que es esta parte de aquí y esta parte de acá, del lado izquierdo. Comenzará a girar en un círculo vicioso y buscarán una salida hasta encontrarla en el sistema nervioso. Luego descenderán por ese sistema, deteriorándolo y enfermándolo. Lo peor de todo es que no se detendrán ahí, continuarán avanzando por todos los sistemas hasta llegar a los huesos, donde se petrificarán. En ese recorrido habrán dejado secuelas desastrosas de dolor, sufrimiento, deterioro, enfermedad y por último la muerte. Las tres glándulas forman un triángulo imaginario entre ellas. La glándula rima, comúnmente llamada tercer ojo, esta glándula es mediadora entre el denso y sutil. Es un catalizador de energía. Ningún cristal negativo pasará a través de ella, no lo permitirá. Cuando esta glándula absorbe energía positiva, que ya fue trabajada y entendida por la pituitaria, cincela los cristales, dándoles forma correcta triangular, los graba, levanta el voltaje y los colores, mandándolos a la glándula pineal de regreso, que los acoge para dar una formación a su ser energético y del campo gravitacional. De esta manera, el ser se alimentará adecuadamente respirando los cristales elevados de él mismo, que él mismo emanó de su cerebro. Al respirarlos, renovará sus sistemas, rejuveneciéndolos y manteniéndolos sanos y lejos de enfermedades físicas o mentales. Médicamente es el proceso superplasmático nucleótido que produce la melatonina en el cuerpo. Una vez que hemos comprendido la parte medular del tema, lo siguiente es la alineación de las demás glándulas energéticas principales del cuerpo, ya filtradas y armonizadas en este triángulo, que es lo que hacemos cuando hacemos nuestras meditaciones. Estamos ejercitando esas glándulas y armonizándolas en el cerebro de nuestra mente, ya que a lo que llamamos alma se encuentra ubicado en la pineal, donde está esa chispa divina que nos hace a imagen y semejanza del todo, ya lo había mencionado al principio. Una vez que inducimos nuestro cuerpo en una meditación, que hemos puesto en paz nuestro cuerpo y relajado nuestros músculos,
siendo conscientes de ello desde la punta del dedo meñique de nuestro pie, ascendiendo hasta nuestro chakra del tercer ojo y hacia la coronilla, aflojando nuestro cuerpo, podemos comenzar el proceso de iluminación de nuestra glándula pineal. Aquí estamos viendo desde el primer chakra, que es el básico, que es el de la generación, el sacro o umbilical, el de nuestro plexo solar, el cardíaco, el laringio, el de la frente y el de la coronilla. Aquí les pongo una pequeña meditación basada en una meditación tibetana que escuché hace algunos años, y nos menciona que dicha meditación deberá de ser en un lugar calmado y tranquilo, sin ruidos ni sobresaltos, con temperatura agradable, cerrando los ojos probablemente con alguna música tenue, como la que viene en esta meditación aquí, que en esta presentación que les estoy narrando, cerrando los ojos probablemente con alguna música tenue y adecuada que no distraiga nuestro pensamiento, que active la glándula pineal o el silencio total. Puede ser en una silla, sentados, si no podemos realizar la postura de la flor de loto de la imagen, manteniendo erguida la espalda y los músculos de todo el cuerpo calmados, realizando como una especie de inventario de nuestro cuerpo e imaginando cada parte de ellos, iniciando por nuestros dedos de los pies y uñas, nuestros empeines, plantas de los pies, talones, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, nalgas, nuestro órgano generador, pudiendo realizar 3 contracciones en él y soltándolo, lo cual va a generar al hacer ahora sí que la fuerza de constreñir el órgano generador, no sé qué le piqué aquí. Sí, perdón, discúlpame. Estamos ejercitándolo y al apretarlo por 3 ocasiones y al soltarlo se relaja esa parte que es donde guarda gran cantidad de energía, sobre todo en las personas jóvenes. Ir subiendo hasta nuestro ombligo, posteriormente a nuestro plexo solar, siendo conscientes de todos nuestros órganos internos, luego nuestros pulmones, nuestras costillas y corazón, poniendo tensión en su latido. Es muy importante ello, sentir el latido de nuestro corazón. Seguimos con los hombros, espalda, brazos, codos, antebrazos, manos, dedos y uñas de las manos. Posteriormente seguimos hacia nuestra garganta. Podemos pasar saliva. Seguimos por nuestro cuello y nuca, nuestra cara, ojos, párpados, nariz, boca, dientes y lengua, tratando de posicionar nuestra lengua contra el paladar. Y ahí la dejamos. Continuamos nuestro entrecejo y ahí cerca de la rima probablemente sentiremos una muy ligera presión entre nuestras cejas y nuestra frente. Nuestro cuero cabelludo lo sentimos y sin prisa, todo debe ser al ritmo de nuestra respiración lenta y calmada. Estamos listos para dar paso a la luz y conectarnos con el todo. Imaginemos por un momento que nuestro chakra coronilla es el centro y recibe un rayo de luz grueso de unos 15 centímetros de luz cilíndrica muy intensa y bella. Esa luz penetra directamente hasta nuestra pineal y la hace girar en sentido de las manecillas del reloj, generando a una velocidad vertiginosa e impensable, y a la medida que gira, se nutre en ese rayo de luz fuerte, a tal grado que brilla más que el mismo rayo que entró. Es una luz tan blanca y pura, más fuerte que cualquier cosa que existe en el universo visible. Ella transmite un pulso a la pituitaria y la hace brillar de igual manera, y después transmite la pineal y la pituitaria a la rima, a esa
esa misma luz. Nuestra área está encendida, tenemos el altar ya encendido. Comenzamos a sentir una ligera presión en el entrecejo, en la parte de la nuca se encuentra un pequeño huesito saliente y al centro sentimos la luz de nuestra pineal. Comienza a bajar por la garganta y la sentimos levemente que llega hasta nuestro corazón, terminaciones nerviosas y hasta nuestras neuronas, y sentimos que se inflama y pulsa despacio en compás con el universo, no con el mismo corazón. En la garganta imaginemos una cuerda perfecta, pero dicha cuerda está siendo tocada a una frecuencia distinta a los 44,000 hercios que escuchamos la música. Ahí nos habla del principio de vibración. Y estamos no en un diapasón que está siendo tocada de un diapasón, está siendo tocada a 47 Hz, o sea, más alta la frecuencia de vibración. Esta vibración muy alta, divina, no escuchada antes por nosotros. Antiguamente la música se tocaba a 47 kilohercios. En la época del romanticismo de la música clásica, en la música barroca y toda esa música celestial, se afinaban los pianos, los clavicordios, todos los instrumentos a 47 kilohercios. Pero por una convención del diapasón, se afinaron todos los instrumentos a 44,100 hercios o 44,1 kilohertz. Y esa frecuencia nos baja el nivel vibracional y nos ubica en una vibración inferior a la que debemos de estar. No sé con qué finalidad. Esa cuerda va desde la coronilla, bajando hasta la garganta, y casi lo podemos cantar en silencio, en nuestro corazón que vibra despacio y comienza a brotar una luz rosa y violeta y azul que se extiende a todo nuestro entorno. Crece la luz a 200 metros de distancia en todas direcciones a 360 grados. Luego salen brillos dorados en esa imagen que estamos imaginando, que la hacen brillar tanto que llega a todos los confines del universo. La luz blanca es intensa y baja al plexo solar y lo sentimos en una leve presión, baja al ombligo y hace sentir esa conexión con la luz, que es donde se encuentra ubicado esa conexión con la pineal y con el cordón de plata. Baja suavemente a nuestros órganos reproductores y todo es una sinfonía de luz, sonido, vibraciones y armonía perfecta en todo nuestro cuerpo. Nos hemos conectado directamente con el todo. ¿Qué hacemos luego? Comenzamos a enviar pensamientos positivos de nuestro corazón al exterior, mandando amor a nuestra familia, a nuestros conocidos, vecinos, compatriotas, personas que nos traicionaron en el pasado incluso, y perdonándolos. A todos los países y rincones del planeta, aquellos que no tienen paz, y a todo el universo con un confort de paz y amor infinito. Seguimos perdonándonos, perdonándonos, perdonándonos. Sentimos que nuestra salud es perfecta a cada momento que hacemos esto. Nuestra mente ha podido generar esa conexión con el todo. Se ha entretejido una matriz o matrix en el interior de nuestra mente, llena de luz en la que todo es posible. Imaginemos un gran campo hermoso, como ejemplo, lleno de vegetación por todos lados. Donde miremos, ese lugar tiene un clima perfecto, una iluminación perfecta, un gran árbol al centro. Podemos imaginar que ese árbol nos da sombra y cobijo, pero el que más nos gusta a nosotros dentro de la gran variedad de árboles que hay. Y hay un manantial de agua cristalina, templada, como jamás habíamos imaginado. Ese lugar es tan bello que vemos las veredas como si hubiera sido acondicionado por miles de jardineros del mejor gusto con manos divinas. Podemos observar el sol alrededor,
que es perfecto. Se escuchan los cánticos de los pájaros y ruidos de animales como cantando, tocando una bella canción. Todo allí es maravilloso, es perfecto en ese lugar maravilloso. Hemos construido nuestro aditum, nuestro templo interior o remanso de paz, en donde podemos ir cuando queramos, con solo desearlo. Ahí platicar con el yo soy, no con el ego, sino con el ego en minúsculas, con nosotros mismos y con el que yo soy, el que soy, el todo, el Dios infinito, el Padre invisible, que escucha y nos da todo lo que pedimos, mientras que sepamos cómo pedirlo, con bien y armonía para toda la humanidad, sin dañar a ninguna conciencia colectiva del reino vegetal, animal, mineral o humano, o en cualquier dimensión. ¿Cómo debo de hacer una petición correcta para que esto funcione? El secreto, el libro del secreto, dice, no me funcionó a mí. ¿Por qué? Simple, porque no sabes pedir y no te sabes conectar con el yo soy. Tengo acceso al conocimiento universal, pero no lo sé emplear y acceder a él bien. ¿Qué me falta? ¿Más estudio? ¿Más grados de inteligencia, concentración o alguna pieza del rompecabezas? Pues no, no te falta ni inteligencia, ni grados de estudio, ni una pieza en el rompecabezas, porque ahí lo tienes en la misma mente. Necesitas aprender a reprogramar tu cerebro. ¿Cómo lo hago? Pasos previos al conocimiento elemental de yo soy. Todo pensamiento, sentimiento, sensación, enfermedad, amenaza o situación negativa, hay que vislumbrarla tras una puerta blindada. Ahí debemos de colocarlas, de metal reforzado y con que de un portazo dejará dentro de esa bóveda del pasado y no abrirla, más que para depositar algo malo que haya quedado suelto y que se nos haya escapado, y luego volverlo a cerrar. Decretar todo lo bueno que tenemos y que deseamos en pensamiento y palabra, siempre en tiempo presente. El subconsciente no entiende de las bromas que hacemos a veces y obedece. El futuro no debemos de pensar en él, ni hablar peticiones en tiempo futuro, porque ese no está a nuestro alcance, no lo podemos modificar. Al igual que el pasado, ambos no lo podemos cambiar. Regresar al paso anterior, ya que si pedimos en futuro, la mente se relaja y dice, bueno, pues como no es para ahorita, falta tiempo para cumplirlo, entonces esto que está pidiendo esta persona, que controla el cerebro, pues separa todo el progreso y no tenemos ese avance instantáneo o inmediato que necesitamos. Pasos para seguir la reprogramación. Primer paso, la suposición. Segundo paso, la creencia. Tercer paso, la convicción. Y cuarto paso, la impronta. Y me dirán, bueno, ¿qué es eso de la suposición, la creencia, convicción e impronta? Supones que te va a ir bien en tu día. Nadie quiere que le vaya, que le vaya bien, piensa en que le va a ir mal en su día. ¿Crees que te va a ir bien en tu día? Esa es la creencia. Tienes fe en ti, en tu capacidad y entrega en que te ha de ir bien. No crees que estás mal preparado para el examen, la cita con el cliente, etcétera, etcétera. Tercero, la convicción. Estás convencido de que te va a ir bien en tu día. Tienes la firme convicción de que tu día debe marchar bien en todo lo que emprendas, porque estás convencido que no hay quien detenga tu andar en este mundo. Esto va más allá de la fe en ti, o en nadie, o en nada. Y por último, tu mente tiene grabado en el subconsciente, en la pineal, en la chispa divina, el alma, el yo soy, que te está yendo bien en tu día.
Nada ni nadie va a quitar esa idea de ahí. Nadie. ¿Lo entiendes ahora? Ahora relaciona los 7 chakras con los 7 principios herméticos. Los 7 principios sobre los que se basa toda filosofía hermética son los siguientes. Encuentra la correspondencia con cada chakra. Vamos de abajo hacia arriba porque como está el esquema al revés, el principio de generación lo tenemos aquí en el primer chakra. El principio de causa y efecto, la unión maternal espiritual con la luz, que es donde se gesta la vida. El principio del ritmo, funcionamiento perfecto de los órganos al compás del universo, respiración y corazón. El 4, el principio de polaridad, 2 cavidades, 2 ventrículos, perdonar y perdonarte, blancos y negros, izquierda, derecha, masculino y femenino, en el 4. En el 5 tenemos el principio de vibración, esa cuerda musical de la que hablábamos hace rato. El número 6, el principio de correspondencia, la rima arriba y abajo, el dar y recibir. Y por último, el principio del mentalismo, la pineal. Esta es la manera de cómo he entendido yo esos 7 principios. De esa forma he comprendido la conexión con el yo soy y con el yo soy el que yo soy, el todo, el gran arquitecto del universo, la diosa Anás, Dios. He hecho, como dice el Kybalión, todo es mente. El universo es mente. Se pueden alinear los centros energéticos en mi mente y en mi cuerpo. Una vez que se erigió un templo en la antigua Grecia a la verdad, muy bello y fastuoso, en la que la verdad se encontraba bajo el velo. Por lo que se decía, todo estaba bajo el velo de la verdad. Un buen día la mentira envidiosa de la verdad, del gran templo que fue construido en su honor, se escabulló por la noche y decidió visitarla. Aprovechando la ocasión, le robó el velo a la verdad y huyó del templo, dejándonos esta reflexión. La verdad ha sido develada, pero en ocasiones la mentira se viste con el velo de la verdad. No crean todo lo que acabo de presentarles, mis hermanos, simplemente investíganlo, cerciónense por sí mismos, para que podamos hacer que esto que les acabo yo de plantear de una manera muy sencilla, podamos aterrizarlo en la vida práctica, que no sea nada más conocimiento inútil que se convierta en letra muerta, sino que sea parte de nuestra vida, de nuestro diario, para que podamos improntar ese cerebro y hacer esos decretos en positivo, en presente, y podamos lograr hacer servir nuestro cerebro de tal manera que lleguemos a ese estado de conciencia, a ese estado de plenitud, y que sanemos nuestro cuerpo y lo limpiemos y hagamos por lo menos una cuarentena de 40 días, 40 noches de no comer carne, de no tomar refrescos, de no tomar alcohol, no fumar en esos 40 días, 40 noches para estar en una conexión mejor con el Creador. Es cuanto, mi hermano César.